Bueno, hemos visto cómo en Argentina ha triunfado pues un movimiento encabezado por Javier Milei que se autodefine anarcocapitalista y que su medida estrella es, por un lado, dolarizar la economía argentina y por otro lado es reducir al Estado a su mínima expresión, dejándolo en apenas unos 6 o 7 ministerios, ¿no? Y eso responde sin ninguna duda a un clima de hastío y de desesperación del pueblo argentino que lleva tiempo sufriendo una inflación muy elevada, más elevada de lo normal en Argentina, que ha sido tradicionalmente alta, y eso es algo que, como digo, cabrea a la gente y luego cuando escuchan pues estos cantos de sirena, propuestas políticas disparatadas por parte de Javier Milei y los suyos, pues les parece lógico y les suena bien. Pero la realidad es que las propuestas de Javier Milei son una locura, en parte porque se basan en un diagnóstico absolutamente equivocado. El diagnóstico de Argentina. Tiene mucha inflación porque ha creado mucho dinero o porque tiene mucho gasto público y déficit público. Y eso es un mito sobre el que yo he hablado muchas veces, que lo he tratado de desmontar en multitud de ocasiones y ahora lo voy a hacer también para el caso de Argentina. Es un mito súper extendido, también por parte de la izquierda, pero ya os digo yo que si os paráis un poco a pensar en ello, no tiene ni pie ni cabeza. En serio, yo esto os animo a que leáis cosas diferentes, a que veáis vídeos que yo ya he subido al respecto, porque no hay una lógica importante a la hora de decir la creación de dinero o el gasto público va a provocar inflación. Por el lado teórico no tiene mucha solidez, pero es que por el lado empírico ninguna. Ninguna, porque hay muchos países que tienen mucha más déficit, mucha más deuda que Argentina y no tienen ni tanta inflación como Argentina, ni apenas tienen inflación. Entonces, que no me digan que el problema de Argentina, que tiene una inflación galopante, es por haber creado dinero o por tener unas cuentas públicas poco saneadas. Porque no es así, porque no hace falta tener más que ojos y mirar datos para darse cuenta de que Argentina tiene que tener otra cosa que explique su situación. Porque hay países como Japón, como Estados Unidos, que tienen mucha más déficit público, mucha más deuda pública, han creado muchísimo más dinero, mucho más, hasta 10 veces más, y no sufren inflación, o al menos no a esos niveles como los de Argentina, ¿no? En Japón muy poquita inflación. Entonces, hay algo más. ¿Por qué es difícil verlo? Porque ese mito está metido en nuestro esqueleto de crear dinero genera inflación. Entonces hay un país que sufre inflación y decimos, ha creado mucho dinero. Porque nos invitan a pensar en eso. Es que todo la cultura que nos rodea nos habla de eso. Es un mito muy extendido, como comento, ¿no? Que incluso se enseña en las facultades de economía. Pero la realidad es mucho más compleja. Y aquí voy a ofrecer un análisis mucho más riguroso, mucho más complejo, mucho más completo también. Y ya veréis cómo, si atendéis y os quedáis hasta el final, os voy a convencer. Os voy a convencer de cuáles son las verdaderas causas que explican la inflación tan galopante que hay ahora mismo en Argentina y que no tiene nada que ver con la creación de dinero o con el déficit público. Para empezar, creo que todo el mundo más o menos lo sabe, pero Argentina tiene actualmente una tasa de inflación superior al 100%, que es muchísimo, ¿vale? Estamos hablando de que el último dato conocido de julio de 2023 supera el 112%. Y es mucho lo que ha aumentado los precios en muy poquito tiempo. En este gráfico también podéis ver cómo a pesar de que Argentina es un país que siempre ha tenido una tasa de inflación muy alta, no sé si ahí podéis ver que entre el año 1990 y pico hasta el año 2015, pues la tasa de inflación no bajó del 10%, o muy pocos casos, ¿no? Pero es una tasa de inflación históricamente alta, ahora os enseñaré otros gráficos en los que veréis más claro, con mucha más panorámica temporal, quizás exceptuando por supuesto el corralito del año 2021, pero fijaos que a partir del año 2015, bueno, finales del 2014, la inflación empieza a aumentar, es verdad que con altibajos, en parte por la pandemia de 2020, pero ya empieza a desbocarse después de la pandemia, ¿no? Como ha ocurrido en todos los países, ¿vale? En todos los países después de la pandemia, debido a los cuellos de botella internacionales, agravado por la guerra de Ucrania, pues la inflación se ha disparado y se ha desbocado en todos los países del mundo sin excepción, porque es un fenómeno global, que por cierto, no tiene nada que ver tampoco con la creación de dinero, pero bueno, hay gente que todavía sigue creyendo en eso porque sí, porque tiene que creer en fantasmas y en chorradas, pero no tiene ningún tipo de evidencia empírica que lo respalde, ¿no? Pero fijaos que en Argentina partían ya de una situación muy inestable, en la que la inflación antes de la pandemia estaba casi en el 60%, que es muchísimo. En España ha superado el 10% en algunos meses,
esa tasa de variación interanual, y nos hemos llevado las manos a la cabeza. Bueno, pues antes del año 2020, antes de la pandemia, en Argentina estaban por el 60 prácticamente. Entonces, a Argentina lo que le ha ocurrido, esto para ya dejarlo claro, es que la situación de episodio inflacionario que hemos sufrido en todo el mundo se le ha montado en un episodio propio interno que ya venían experimentando, sobre todo desde el año 2018, pero ahí, como podéis ver, desde el año 2015. Y no sé si controláis los mandatos presidenciales en Argentina, pero está clarísimo. En el año 2015 fue cuando empezó a gobernar Mauricio Macri, ¿vale? Que fue un gobierno, bueno, un presidente que prometió el oro y el moro, desde planteamientos liberales, desde planteamientos de derecha, y lo que hizo fue empeorar muchísimo la economía, como veremos a continuación. Fijaos que la inflación que actualmente está sufriendo Argentina no tiene nada que ver con la de los años 80. Ahí podéis ver, y principios de los 90, que es que se va del gráfico, ¿vale? La hiperinflación, que en ese momento sí fue una hiperinflación, ¿vale? En términos técnicos, una hiperinflación se suele conocer como un incremento de los precios mensuales por encima del 500%, es decir, estamos hablando de una cantidad muy, muy elevada, del 50%, perdón, del 50%, que es el famoso artículo de Kagan, ¿no? Pero, para que os hagáis una idea, Argentina actualmente está en el 6%. En un mes los precios han aumentado un 6%, que es muchísimo, pero hasta que no superen el 50%, técnicamente no se llama hiperinflación. Eso es lo que ocurrió en los años 80, y para que veáis que eso fue una salvajada. Y las hiperinflaciones suelen ser fenómenos diferentes a los de inflaciones elevadas. Hay gente que cree que Argentina actualmente va a acabar en una hiperinflación, pero yo estoy casi convencido de que no, porque las hiperinflaciones suelen ser fenómenos diferentes, que ocurre algo, un conflicto político, un conflicto económico muy grave, no simplemente que una inflación va subiendo y subiendo como si eso fuese una especie de embarazo, ¿no? Que tiene su recorrido y va a terminar en hiperinflación. No, no es así como funcionan las hiperinflaciones. Si vemos los años anteriores, para que no nos desvirtúe lo de los años 80, podéis ver que Argentina, como ya decía, históricamente tenía una inflación muy, muy elevada. Desde los años 40 hasta los años 70, fijaos que rondaba pues el 10%, 20%, llegó a superar el 100% en algún caso, como actualmente que ha superado. Esto es una tasa de variación interanual. Y entonces, eso ya es algo que primero nos tiene que llamar la atención. Argentina no es como España, que ha tenido habitualmente, sobre todo desde la introducción del euro, una tasa de inflación muy reducida. No. Argentina, hace muchas décadas, tiene una inflación superior a la de sus vecinos, a la de economías como podríamos considerar desarrolladas como la española, ¿no? Aquí tenéis otro gráfico, si queréis seguir con las comparaciones, fijaos que el eje, o sea, hay algunos valores que están cortados porque si no, no saldrían en el gráfico, pero bueno, vuelve a ser lo mismo, la inflación actual es muy elevada, eso es una estimación del 170% para 2023, pero como veis es muy elevada, que está lejos todavía de lo que se experimentó en los años 70 y 80, también con una crisis energética mundial. No podemos olvidar que la crisis hiperinflacionaria de Argentina no surgió de la nada. Había también factores externos que la explicaban. Pero bueno, en cualquier caso, lo que ocurre en Argentina actualmente es importante. No es tan loco como lo de los años 70 y 80, pero desde luego estamos hablando de una tasa de inflación muy preocupante. Y voy a explicar primero por qué la visión convencional no es la que uno puede tomarse con seriedad. ¿Por qué? O sea, lo vuelvo a decir. Esa visión convencional es Argentina gasta mucho dinero público, ha creado mucho dinero y eso ha provocado hiperinflación. Bueno, pues aquí podéis ver cómo en realidad el gasto público en Argentina, en porcentaje del Producto Interior Bruto, no ha sido muy alto históricamente. Al revés, ha sido muy bajito. Y solo empezó a aumentar pues con los gobiernos kirchneristas en los años 2000, ¿vale? Y llegaron a aumentar y hasta el nivel 40%, 42% en la época de la pandemia, que volvió a bajar con Alberto Fernández y ahora actualmente está en torno al 37,5%. Pero durante todos los años en los que había pues un gasto público muy pequeño, había una tasa de inflación súper alta. Entonces, que alguien me explique cómo es posible que la gente siga vinculando déficit público y gasto público con inflación si Argentina ha tenido históricamente una inflación muy elevada y ha tenido un gasto público muy pequeño y un déficit público también muy pequeño, ¿vale? No tiene pie ni cabeza y es un poco lo que quiero explicar utilizando otros ejemplos. Aquí podemos ver el indicador de déficit público. Argentina no lo tiene disparado.
¿vale? Tiene un déficit público actualmente que no llega ni al 4%, ni al 4%. Es verdad que en otros años, pues, por ejemplo, de la hiperinflación, superó el 10%, pero eso es algo que se ha superado en la época de la pandemia un montón de ocasiones, y no solo en la pandemia, por muchos países, no solo en la pandemia, sino por ejemplo España. En la crisis del año 2011, el déficit público español superó el 10%, con el COVID también. Es decir, que no estamos hablando de que Argentina tenga un déficit público loco, desmesuradamente alto. No, es un país que, fijaos, es que a veces ha tenido incluso superávit o casi superávit, ha tenido un déficit público que de media estará en torno al 2%, que es lo que se considera que es bastante saneado. Entonces, esto no puede ser la explicación de que Argentina tenga una inflación muy alta. Hay que ver los datos, insisto, la gente sigue con ese cuento, ¿no? Ese mito de, no, gasta mucho y la inflación es por eso. Pero no puede ser eso mirando los datos. Tiene que haber otra cosa. Vamos a ver qué ha ocurrido recientemente con el déficit público. Como digo, incluso ha habido años en los que ha habido superávit público, ahí lo tenéis, en los años 2000. Y actualmente el déficit público, como os decía, está en torno al 4%. En la época de pandemia sí que superó el 8%, pero en otros países lo superó muchísimo más. De hecho, fijaos en Japón, que es un país que no tiene inflación, que lleva décadas sin inflación, intentando crear inflación, y que en el último año sí que ha aumentado un poquito hasta el 4%. 4%, ¿vale? Que para ellos es muchísimo, pero evidentemente eso es muy poquito. ¿Cuál ha sido el déficit público de Japón? Pues de media, ahí lo podéis ver, un 6%, 7%, 8%, o sea, una locura. Llevan 3 décadas teniendo muchísimo déficit público y sin inflación. Así que vuelvo a lo mismo, no puede ser eso lo que explique la inflación, porque Japón tiene mucho déficit público y no tiene inflación. Pero si alguien me dice, Japón es un país diferente, no sé qué, que no me vale ese argumento, pero es que da igual. Hay muchos países que están en una situación muy parecida como Estados Unidos. Déficit público que superó el 10% con la gran crisis financiera, con la de la pandemia, que de media ha estado rondando pues el 5%, el 4%, y no ha tenido una inflación galopante como la que tiene Argentina. Así que vuelvo a lo mismo. Como Estados Unidos, muchísimos países más, ¿vale? Y creación de dinero. Aquí tenemos la creación de dinero medida en un indicador M3 para Argentina. Y fijaos que sí, que ha creado muchísimo dinero desde el año 2000, pues igual que todos los países, que a partir de la pandemia se creó todavía muchísimo más dinero y que aumentó ahí a un nivel exponencial, pues como todos los países. De hecho, Japón ha creado hasta 10 veces más dinero que Argentina. Estados Unidos muchísimas veces más que Argentina. Reino Unido muchísimas veces más que Argentina. El Banco Central Europeo muchísimas veces más que Argentina. Entonces, que no me vengan con ese cuento, no me sirve, no me parece serio. Es decir, ha creado dinero y ha generado inflación. Y no me estoy mintiendo ni siquiera en lo teórico, que lo teórico es ¿y por qué con la gente recibiendo dinero va a haber inflación? Tendrán que ir primero a comprar y que los empresarios digan, ostras, la gente tiene mucho dinero, voy a aumentar los precios. Pero que si no ocurre todo eso que he dicho, que se cree dinero y se quede circulando en las esferas financieras o que la gente lo deposite en su cuenta bancaria simplemente para ahorrar, no va a provocar inflación. Pero bueno, ya digo, sin meterme en lo teórico, en lo empírico se ve claramente como esa no puede ser la explicación. Y además hay otra cuestión aquí que se suele olvidar y que yo he comentado en alguna ocasión en un vídeo hablando de hiperinflación, y es que Argentina, el gobierno argentino, está obligado a contratar o comprar maquinaria para imprimir billetes. De hecho, fijaos, traigo aquí una noticia, que es que Argentina importa billetes de Europa porque sus impresoras ya no dan abasto con la hiperinflación. Fijaos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Argentina, el gobierno de Argentina, el Estado de Argentina, mejor dicho, se ve obligado a comprar billetes, a comprar maquinaria porque no da abasto. Entonces, no puede ser ese el primer paso. No puede ser que esté creando mucho dinero, imprimiendo mucho dinero y que eso genere inflación, porque es al revés. Hay mucha inflación, los precios están muy elevados, la gente necesita muchos más billetes para comprar los productos que se han encarecido mucho y por lo tanto el gobierno se ve obligado a crear más billetes, ¿vale? Es que la correlación es inversa, la causalidad es inversa. Primero hay mucha inflación, los precios disparados y luego el Estado se ve obligado a, pues esto, comprar nuevos billetes, contratar maquinaria nueva, contratar a empresas para que impriman los billetes por ello. Lo mismo ha pasado en todas las hiperinflaciones, inflaciones galopantes. En Venezuela, en Argentina, en Alemania, en Zimbabue, y tenéis un vídeo aquí
por si os interesa el tema, en el que hablo de los casos de hiperinflación. Y hasta el Instituto Cato, que es un instituto bastante de derecha, reconoce un poco lo mismo. Dice, todos los casos hiperinflacionarios son por un problema en la oferta. Suelen ser por algo fuerte que esté pasando, por algo político, por una guerra, por una hambruna, por un cambio de sistema económico como el de la Unión Soviética, desde el comunismo o desde el socialismo, como uno lo quiera llamar, hasta el capitalismo, ¿vale? Entonces, si os interesa el tema, ahí tenéis un vídeo que os lo recomiendo. Y ahora que ya hemos visto por qué esa no puede ser la explicación de que Argentina tenga una inflación muy elevada, vamos a hincarle el diente a los motivos que sí pueden explicar por qué Argentina tiene esa situación económica. Aquí os traigo un gráfico en el que podéis ver a la izquierda, pues no se ve muy bien, pero fijaos, es la participación de los insumos importados, ¿vale? En proporción con el PIB o el valor añadido de cada uno de los sectores. Entonces estamos hablando que a medida que te vayas para arriba, los sectores necesitan importar muchos elementos, ¿eh? Estamos hablando de Argentina y fijaos la cantidad de sectores que son importantes por su tamaño, lo veis ahí que son unos círculos muy grandes, que necesitan comprar productos de fuera para simplemente producir lo suyo, ¿vale? Ahí tenéis electricidad, agua y gas, por supuesto. El de la electricidad necesita importar energía de fuera. El sector de electrónicos e instrumentos médicos necesita maquinaria, necesita instrumental de fuera. No se produce, no se fabrica en Argentina. Vehículos de automoción, ¿no? Argentina sí fabrica coches, pero necesita componentes, necesita software, necesita elementos que los tiene que traer de otros sitios. Bueno, ahí tenéis más sectores como el de maquinaria, equipo, químicos. Entonces, eso es importante para que clasifiquemos y cataloguemos a la economía argentina, su industria, su economía en particular, de una forma muy puntual. Y es que necesitan importar muchos elementos del exterior. Es decir, es una economía que depende del exterior para funcionar, que depende mucho. Todas las economías dependen, ¿vale? Pero la economía argentina, como hoy podéis ver, tiene una estructura productiva que la hace muy dependiente del exterior. Si quieres que tus coches se produzcan, necesitas comprar cosas fuera. Y eso va a ser muy importante para que veamos a continuación. Pero es que además hay sectores en los que exportan mucho, ¿vale? Hay muy pocos sectores que exportan mucho. Aquí lo podéis ver en este gráfico, ¿vale? Aquí en el eje de X podéis ver cómo es la participación de las exportaciones. Ahora es de las exportaciones. Y ahí podéis ver lo importante que son los de agricultura, ganadería, hostelería por el sector servicios, minería, comercio, alimentos, bebidas, tabaco, ¿vale? Todos esos son sectores que exportan mucho fuera, venden sus productos fuera y ganan dinero. Ganan dólares, que es la moneda que se utiliza a nivel internacional. Muy importante. Pero fijaos qué tipo de sectores son. Son de poco valor añadido, son de un bajo valor o componente tecnológico, ¿vale? Porque sí, tú eres muy potente en automoción, pero necesitas productos de fuera, y en lo que eres potente para vender, resulta que no genera demasiado dinero con ello, porque son, como digo, sectores de bajo valor añadido, aunque algunos son de alto valor añadido cuando aumenta el precio de los metales, de las materias primas, y eso hace que durante un tiempo estés ingresando mucho. Pero como digo, poco componente tecnológico. Y para acabar con esto, que puede resultar más árido, la conclusión es la siguiente. Argentina es una economía poco diversificada, es decir, que no produce de todo, sino que produce pocas cosas. Las cosas que produce, muchas necesita importar cosas de fuera para poder producirlas. Y su pata potente en exportaciones, que vende fuera, es de bajo valor añadido. Y encima, como veremos a continuación, está muy concentrado. Son muy poquitas empresas las que controlan esos sectores. Y esos sectores son, ¿cómo decirlo? Pues es la joya de la corona de Argentina, ¿vale? Todos los de exportaciones, porque Argentina necesita muchos dólares, que son la moneda que se utiliza internacionalmente, para comprar esos productos a los que yo he hecho referencia, ¿no? Si quieres producir un vehículo, necesitas dólares para comprar cosas que solo se venden fuera, que Argentina no produce. Pero es que los dólares los consigue gracias a un sector que tiene poco valor añadido, como el turismo, como el de los alimentos, que encima está concentrado y dominado por muy pocas empresas. Como os digo, un análisis mucho más complejo que el de se ha gastado mucho dinero o se ha creado mucho dinero y se ha gastado mucho dinero público y eso genera inflación, ¿no? Bien, aquí tenemos un nuevo gráfico en el que podemos ver la productividad de cada sector. La productividad quiere decir que
en función de tus horas de trabajo, cuánto dinero ganas. Pues veis que está disparadísimo los sectores que se vuelven a repetir, que son los poderosos en Argentina, los orientados a la exportación y a otro tipo de componente, que ahí lo podéis ver, el de petróleo, el de refino, de extracción y refino de petróleo. Fijaos la productividad que tiene ahí, es increíble, o sea, es alucinante, ¿eh? Lo ponéis en comparación con el resto de sectores, que todos son rentables, porque si no, no estarían ahí, pero fijaos la productividad, el dinero que gana ese sector, ¿no? Luego tenemos la intermediación financiera, luego hay productos químicos, minería, papel, ¿vale? Ganan muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues lo vuelvo a decir, porque son empresas que controlan su mercado. Ahora vamos a ver datos. Aquí los tenéis, ¿eh? Solo el de energía, el gas y agua y el de financiero sumado al de petróleo y derivados componen la mitad, ¿eh?, del mercado. Es que estamos hablando de una locura. Muy poquitas empresas que controlan la mitad. Y fijaos que si vemos datos, ejemplos, esto es de un informe del Instituto de Estudios Políticos, si no recuerdo mal ese es el nombre, en cualquier caso las referencias siempre las dejo abajo en la caja de descripción. Hay algunos ejemplos, como digo, estos casos que son reveladores, pero no, súper reveladores. Fijaos, 3 empresas concentran el 85% de los despachos de cemento. Solamente 3, ¿eh? Una empresa concentra el 57% de la producción de acero laminado caliente y el 98% de la producción de planos laminados en frío. Una empresa solo concentra el 98% de la producción de aluminio. Es decir, que el aluminio solo lo produce una empresa. ¿Y qué significa esto? Ahora lo voy a explicar. Pero sigo. Una empresa concentra el 43% del mercado de las telecomunicaciones, de telefonía, internet, etc. 2 empresas concentran el 78% de la producción de celulares, de teléfonos móviles, ¿no? 64% de la producción de autopartes, el 40% de televisores y el 39% de aire acondicionado. Increíble. Eso es una concentración que no es típica de economías desarrolladas, sino de economías subdesarrolladas o en desarrollo, como se le quiera llamar. 2 empresas concentran el 70% de la extracción de petróleo crudo, es decir, la joya de la corona la concentra 2 empresas nada más. Luego, 5 empresas concentran el 80% de producción de gas. Ya hay aquí un poquito más, pero 5 empresas son muy poco. Esto ya nos recuerda un poco más a España. 5 empresas concentran el 50% de energía, de generación de energía eléctrica. En fin, no continúo. Pero es que creo que es muy revelador. ¿Qué implica? Que haya muy poquitas empresas controlando su sector. Que nadie les tose, que pueden poner prácticamente el precio que quieran y que no van a tener competidores y que los clientes no se van a quejar, porque si necesitan ese producto lo tienen que comprar a ese precio. Así que cuando hay algún shock de oferta que provenga de fuera, por ejemplo, ahora en la pandemia los precios internacionales de la energía han aumentado. Bueno, pues estas pequeñas empresas, estas grandes empresas que son pocas, pues pueden aumentar los precios y nadie les va a toser porque tienen todo su poder. Tienen la cuota de mercado que la controlan. Y eso es algo que hemos visto ya en España, en algunos sectores. El de la alimentación quizás ha sido el más sonado, el de la energía eléctrica, pero eso ocurre en muchos sectores en Argentina, no solo en algunos muy concretos, ¿no? Ya decía que el Banco de España ha sacado un informe hoy mismo, 28 de agosto, señalando que hay algunos sectores en España que han aumentado su precio muy por encima de los costes de producción. Y eso lo pueden hacer porque tienen poder de mercado. Bueno, pues en Argentina hay muchas más empresas, muchos más sectores que concentran su mercado y se lo pueden permitir, ¿no? Bien, ese elemento que os he dicho de alta concentración empresarial es importantísimo que la tengamos en la cabeza, que es lo que ha explicado que durante tantísimo tiempo Argentina pues haya sido un país que haya tenido inflación elevada, en parte por eso, economía poco diversificada, con poca competencia empresarial, que empresas controlando su mercado, cuando hay un problema elevan los precios y eso se acaba trasladando al resto de la economía. Y eso es lo que ha pasado siempre en Argentina, por eso tiene una tasa de inflación muy elevada, ¿no? Entonces, eso es algo histórico, que por cierto depende también, en muy buena medida, de que es una economía, un país que en su origen era una colonia. Claro, recordar, todas las colonias, pues sí, en los siglos pasados eran algo que se utilizaba para extraer recursos naturales y de otro tipo para llevarlos a la metrópoli. Entonces lo que estás haciendo es configurar una economía que no esté pensada para la gente de su interior, sino para la gente de fuera, los de la metrópoli. Y eso es algo de aquellos polvos, estos lodos. No solo le ocurre a Argentina, le ocurre a muchas economías que en su origen fueron colonias. Bien, aquí vamos con el segundo elemento, porque yo he dicho, el primero es histórico.
Entonces esto tampoco puede explicar, al menos en solitario, que la inflación actual supere el 100%. Tiene que haber algo más, evidentemente, porque eso explicará que sí, Argentina tenga tasa de inflación del 20%, del 10%, que son muy elevadas, pero no del 100%. A eso ha tenido que haber algo más. Y aquí está el elemento diferenciador que empezó antes de la pandemia y se llama gobierno de Mauricio Macri. Aquí podéis ver en esta línea del tiempo cómo su gobierno empezó pues, en el año 2015 y cómo acabó a final de 2019, casi igual que en España, ¿no? Que hubo también un cambio de gobierno justo cuando empezó la pandemia. Pero bien, os traigo esa línea del tiempo para que no lo perdáis de vista, sé que muchos lo controláis, y vamos a ver en qué momento, o recordar en qué momento aumentó la inflación. Vuelvo al gráfico de antes, tasa de variación interanual, fue antes de la pandemia. La inflación en Argentina se desbocó antes de la pandemia. Yo de hecho estuve allí en el año 2019, a finales del año 2019, y experimenté ya una inflación más galopante de lo normal. Y eso tuvo que ver con, primero, la incorporación, el cambio de gobierno, desde gobiernos kirchneristas a este de Mauricio Macri, y luego sobre todo en el año 2008, que es cuando se dispara eso. Solo hay un bajoncito, como podéis ver ahí, por la pandemia, que luego ya se dispara con mucha más energía, con mucha más intensidad, debido a los factores que ya he mencionado por la pandemia que ocurrió en todo el mundo, ¿no? Pero en Argentina este episodio inflacionario ya empezó antes. Por eso decía que el episodio que todos hemos sufrido se ha montado en un episodio interno de Argentina. ¿Y por qué? Pues por la deuda pública externa, negociada, por cierto, con el Fondo Monetario Internacional en una cantidad importantísima que el gobierno de Macri aumentó, sumó allá la deuda pública argentina. Y cuidado, no estoy entrando en el discurso, el relato de la derecha o típico de la teoría económica convencional de que cuanto más deuda pública, pues eso va a generar inflación. Para nada, ¿eh? Para nada, no es eso. Quien me conozca sabe que yo no voy por ahí. Es deuda pública externa, en dólares, en moneda extranjera. Esa es la clave. Porque si tú, como Argentina, te endeudas en pesos, en la moneda que tú controlas, pues tú vas a poder devolverla siempre, porque tú puedes crear los pesos siempre que quieras. Pero si te endeudas en dólares, no puedes pagar esa deuda siempre que quieras, porque tú no creas los dólares, tienes que conseguirlo primero, ¿vale? Entonces pongamos en situación la deuda tan importante que elevó el gobierno de Macri a Argentina. Aquí lo puedes ver. Tenéis el promedio del 76 al 1, del 76 al 83. Estoy hablando de deuda pública externa. Importantísimo. Porque la hiperinflación de los años 80 de Argentina tuvo que ver también con la deuda pública externa. Es un elemento que se repite en los países latinoamericanos por culpa del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales dominados por Occidente, dominados concretamente por Estados Unidos. Y aquí actualmente está ocurriendo exactamente lo mismo. Y lo vais a entender. Si todavía no encontráis la ligación, ahora lo vais a ver claro. Yo ahora mismo simplemente estoy diciendo que los años 80 la hiperinflación fue en parte también por la deuda externa. Pero mirad la comparación con el año 2016, cuando empezó a aumentar Macri el gobierno, la deuda externa. Increíble. Lo de Macri es que no tiene ningún tipo de comparación. Quizás este gráfico sea más revelador. En el último año, cuando se acogió Macri a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fijaos, en el año 2018, fijaos la cantidad de deuda pública externa que se disparó de la noche a la mañana. Y encima en dólares, insisto, importantísimo, encima en dólares. O sea que no hay comparación con los años anteriores. Fijaos, el gráfico es muy, muy ilustrativo. ¿Y cuál es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional? Con diferencia, Argentina, por culpa de este acuerdo entre Macri y el Fondo Monetario Internacional. El siguiente ya es Egipto, ¿vale? Pero el primero, o sea, Argentina le debe el 29,3% de todo lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional, Argentina casi el 30%. Luego estaría Egipto, un 13,5%. Entonces, esto es por culpa de Macri, que endeudó hasta las trancas al Estado argentino y encima en dólares. Importantísimo, por lo que vais a entender a continuación. Por cierto, el Fondo Monetario Internacional ya admitió que toda esa ayuda que le dio en dólares no sirvió para nada, o prácticamente para nada, ¿eh? Dijo que la mayor parte se fugó, o sea, esos son dólares que se utilizó para comprar cosas en el extranjero o directamente para ubicarlo en sedes extranjeras, así que fijaos que encima que no sirvió para absolutamente nada. Pero aquí vamos a seguir viendo un poco la evolución, la magnitud de este endeudamiento público externo, importantísimo. Fijaos, en las líneas azules tendríais los millones de dólares
y en verde en porcentaje del Producto Interior Bruto. Fijaos que cuando llega Macri, en el año 2015, ya aumenta en porcentaje del PIB, pero también en valores absolutos, pero en el año 2018, cuando se firma el acuerdo al que he hecho referencia, se dispara. Se dispara, que vuelve a épocas como de las del Corralito. Es que recordad que los gobiernos de kirchnerianos o kirchneristas, no sé muy bien cómo decirlo, lo que su lógica fue: oye, primero el pueblo y luego ya pagamos la deuda. De hecho, hubo hasta 2 quitas importantísimas de deuda pública externa. Y esa es la única forma de que tu economía pueda prosperar. Es que Macri hizo lo contrario. Puso una losa, una deuda pública externa en dólares que es imposible de pagar. Y entonces eso te genera un desequilibrio tremendo en tu economía. Como digo, se iba reduciendo. Los gobiernos kirchneristas bajaron un montón, bastante, la deuda pública externa medida en porcentaje del Producto Interior Bruto, y lo que hizo Macri fue darle la vuelta. O sea, llegó 4 años para fastidiar y jorobar a la economía argentina otra vez, desgraciadamente, ¿no? Y lo importante que os decía, que moneda extranjera, pero aquí podéis ver que el incremento importante, a pesar de que hay también con agentes privados, pero sobre todo con, ahí lo podéis ver, que sería la parte verde del gráfico, organismos multilaterales y bilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Y este es el gráfico clave. Aquí el gráfico lo podéis ver. Lo verde es la moneda extranjera, son los dólares. Entonces, en el año 2016, en 2015 ya empezó a aumentar, pero en el año 2018 ahí hay un salto tremendo que lo que hace es lo siguiente, ya así lo puedo explicar. Cuando un país como Argentina, que necesita dólares para comprar todos los elementos para su industria, que ya he comentado, casi todo, ¿vale? Es muy dependiente del exterior, y resulta que buena parte de esos dólares, en vez de utilizarlos para comprar, pues lo que estaba comentando, ¿no? Inputs, materia prima para su propia industria, los tiene que dedicar a pagarle al Fondo Monetario Internacional, se queda con menos dólares para lo primero que he dicho. ¿Vale? Entonces, todos esos dólares que se utilizan para pagar la deuda pública externa al Fondo Monetario Internacional dejan de ser utilizados para comprar materiales, insumos para la industria, ¿vale? Lo estoy repitiendo porque me parece súper importante que se entienda la clave. ¿Qué pasa cuando hay pocos dólares para comprar muchos productos fuera? Y también para cambiarlos por pesos, pues que se aprecia, esos dólares se aprecian y por lo tanto tu moneda local se deprecia. Claro, hay muy poquitos dólares porque los estás utilizando para pagar la deuda pública, ahora los que vas a conseguir te van a salir más caros. Y eso lo que hace es que tus productos importados, pues eso es lo que decía, para ensamblar un vehículo necesitas importar cosas, te van a salir más caros, ¿vale? Es el tipo de cambio el que te está reventando, el que te está provocando la inflación, es el tipo de cambio, porque tu moneda se está devaluando por culpa de que cada vez hay menos dólares por haber pagado al Fondo Monetario Internacional. Y esto, además, es lo que pasa en casi todas las economías del mundo. La inflación suele ser un fenómeno de tipo de cambio, de que tu moneda se ha depreciado, y eso se conoce como inflación importada. Tienes una moneda más débil para comprar productos que siguen igual de caros o más caros. Entonces, como tú tienes una moneda más débil, se te encarece mucho y claro, esos elementos que acaban formando luego parte de tus productos internos van extrapolando, van desencadenando, van contagiando ese incremento de los precios a toda tu economía. Y eso es al fin y al cabo lo que le ha ocurrido a Argentina desde el año 2019, del año 2018, perdón, de una forma muy importante, a lo que se le ha sumado la pandemia. Claro, la pandemia ya no es que tu moneda esté débil con respecto a los productos que no se han encarecido. Es que los productos que necesitas de fuera se te han disparado. Y encima tu moneda cada vez vale menos. Así que tormenta perfecta para que haya una inflación importada. Los productos que necesitas de fuera te salen muy caros, esos se incorporan a tu industria y ya hay contagio. Esto lo hemos vivido recientemente en todos los países. Y concretamente en España, de una forma muy clara, ¿no? Que los productos energéticos se han encarecido y se han incorporado a la matriz productiva interna y eso lo ha encarecido todo, porque se necesita energía para todo. Pues en Argentina, sumado a lo que ya venía ocurriendo, que era una depreciación. Aquí lo podéis ver, el gráfico de la depreciación del peso argentino. Justamente cuando llega Mauricio Macri, se deprecia por todas esas promesas que hacía también de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y deshacer todas las políticas kirchneristas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que en el año 2018 ya hay devaluación total, por lo que estoy comentando, cada vez menos dólares para comprar productos fuera. Y fijaos en este gráfico, que lo he obtenido de un informe de la Universidad de Avellaneda, una universidad en la que yo expuse en el año 2019. Pues fijaos, es que están
totalmente correlacionado, casi totalmente correlacionado, la depreciación o devaluación de tu moneda, del peso argentino, con la inflación, ¿vale? Entonces, se te deprecia la moneda, hay más inflación. Fijaos, es que hay una correlación bestial. Estos son variaciones mensuales de cada uno de los meses de julio de 2022 a julio de 2023, pero fijaos que aumenta el tipo de cambio, es decir, se te deprecia tu moneda y aumenta la inflación en una cantidad, en unos niveles casi idénticos. Entonces, este es el origen de la inflación en Argentina, como en otros tantísimos países, ¿vale? Yo estudié también la hiperinflación de Venezuela del año 2017 y es lo mismo, su moneda se devaluó muchísimo y a la hora de comprar, unido también a que había boicots por parte de muchos sectores en contra del gobierno bolivariano, pero bueno, pues tu moneda se deprecia y acabas teniendo inflación importada, ¿no? Hay otro indicador que nos revela esto, por si a alguien no le ha convencido el gráfico de antes, es esto. ¿Cuánto aumentaron los precios en los productos importados en comparación con los productos nacionales? Pues mucho más. Estamos hablando de que los productos nacionales, en términos generales, han aumentado un 110% en el último año, que es muchísimo, pero es que los importados un 158%. Esa es la fuente de la inflación. Que estás comprando productos de fuera y tu economía necesita muchos productos de fuera porque está poco diversificada, insisto, en la estructura productiva de Argentina, y entonces está todo más caro y eso se te acaba extrapolando a otros sectores, sobre todo si tienen poder de mercado. Tienen poder de mercado, nadie les tose, no tienen por qué estar controlando los precios, los suben y ya está, y Santa Pascua. Eso es lo que ha ocurrido en Argentina. Pero hay otro elemento que lo ha dificultado y lo ha empeorado todo mucho más. Y con esto ya voy terminando la exposición. Es los tipos de interés, ¿vale? También para aquel que no lo sepa, el Fondo Monetario Internacional no da el dinero en dólares gratuitamente, sino que pide, por un lado, hacer recortes de gasto público, o aumentos de impuestos injustos para cuadrar más o menos las cuentas públicas y además aumentar los tipos de interés. Ya sabéis, si aumentáis los tipos de interés oficiales de una economía, todas las inversiones nominadas en esa moneda, en ese territorio, se hacen más rentables, porque tú en vez de ganar un 1%, ¿vale? En un año vas a ganar un 10%, lo que hayan aumentado los tipos de interés. Entonces eso puede hacer, esa es la lógica que hay detrás, que la gente a nivel internacional invierta más en Argentina. Dice, ostras, han aumentado los tipos de interés en Argentina, ahí voy a ganar más dinero, en vez de invertir en dólares, que me da un 1%, por poner un ejemplo, pues voy a invertir en pesos argentinos, en posiciones, no necesariamente en peso, puede ser en bolsa, en acciones, en bonos, lo que sea, porque su tipo de interés va a ser superior, ¿vale? Bueno, entonces, el Fondo Monetario Internacional obligó a eso. A Mauricio Macri, al gobierno de Mauricio Macri. Y fijaos cómo aumentó primero con la llegada de Macri al gobierno, pero luego sobre todo en el año 2018. Que es cuando se empieza a poner en marcha pues, las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Hubo un pause, que es un paréntesis con la pandemia, fijaos, de 2020 hasta 2022, pues el tipo de interés se mantuvo en el 40%. 40% estamos hablando. Y actualmente supera el 120%, que es una animalada. Es una animalada. En la eurozona ya estábamos quejándonos mucho y con razón, porque están en torno al 4,25%. Bueno, en Argentina 120%. Con la idea detrás, que yo digo que no funciona luego, que es de vamos a ver si así atraemos dólares, a ver si así atraemos inversiones internacionales. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, por cierto, si lo queréis ver en panorámica, que sepáis que ese 200%, he dicho, ¿no? 120% no es nada en comparación con lo que hubo en los años 80, que llegó a superar el 1400%. Pero esto es solo como, de nuevo, comparación con esos años de hiperinflación, que Argentina actualmente no está en hiperinflación, hay que decirlo, más de una vez por si no queda claro. ¿Cuál es el problema de haber aumentado los tipos de interés tanto? Esto, yo sé que es una tabla difícil de leer y un poco rollo, pero yo os lo voy a leer, además está redondeado y con flechas. El agregado monetario diario por pago de intereses, sin considerar la sobretasa, da igual eso. La clave es que cuánto dinero entrega el Estado cada día, para pagar los intereses. Porque claro, si tú aumentas los tipos de interés de toda la economía, también estás aumentando los tipos de interés de tu deuda pública. Buena parte de la cual has indexado la inflación encima, ¿eh? Entonces lo que estás haciendo es gastar mucho dinero en pagar a toda aquella gente que te ha comprado la deuda pública. ¿Cuánto? Ahí lo tenéis, más de 60.000 millones de pesos
cada día. Eso es dinero nuevo que pone en circulación el Estado para pagar intereses. Y vuelvo a lo mismo, que no se me entienda mal, no es que el Estado, por meter 60.000 millones de dinero nuevo, genere inflación, no es eso, ese es el cuento, el relato oficial que no tiene ni pie ni cabeza, porque solo el hecho de que tú lo pagues no va a hacer que haya inflación, la gente la tendría que utilizar y luego ver qué pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos 60.000 millones de euros lo cobra la gente que ha comprado deuda pública, bonos públicos de Argentina, indexados o no indexados, que suele ser, como siempre en todos los países, gente acaudalada. La gente que no trabaja no tiene dinero para comprar bonos públicos. La gente que cobra muy poco tampoco. Es normalmente, esto lo revelan todas las estadísticas, también en España, la gente que compra deuda pública es gente con capacidad de ahorro. Y sobre todo los más adinerados. ¿Qué pasa con esos 60.000 millones de pesos que cada día se crean y que acaban en los bolsillos de la gente que ha comprado deuda pública? ¿Qué ocurre? Porque si lo utilizaran para mejorar la economía, pues eso no sería inflacionario. Incluso para comprar bienes y servicios no tendría por qué ser inflacionario. Pero ¿sabéis lo que hacen en su inmensa mayoría? Lo cambian por dólares. Porque saben que el precio, la cotización del peso está cayendo y dice, yo no quiero pesos porque estoy perdiendo capacidad económica. Lo que hago es cambiarlo por dólares. ¿Qué hace precisamente ese efecto, ese movimiento? Tener el efecto de depreciar todavía más tu moneda. Así que ahí volvemos a tener una fuente de inflación tremenda que es por tipo de cambio. De nuevo, tu moneda se deprecia y todo lo que necesitas comprar te sale más caro y tal. No es por crear dinero como tal y que directamente se aumente la inflación, es porque la gente que cobra todo ese dinero lo cambia por dólares. Deprecia la moneda y se te genera inflación importada, porque Argentina es una economía poco diversificada, muy dependiente del exterior y que encima tiene una concentración empresarial muy elevada. Eso es mucho más complejo que decir el Estado ha gastado mucho dinero o ha creado mucho dinero, pero es más riguroso, es más certero, es más realista, ¿vale? ¿Y por qué entonces no se habla de eso? También hay una cuestión ideológica. Es mucho más fácil para la élite económica decir el Estado se está pasando de crear dinero y de gastar, así que vamos a recortar por aquí y por acá, lo cual puede beneficiar a la élite económica, sobre todo si compiten sectores en los que está el Estado metido, ¿vale? Le viene bien a la élite económica que se recorte parte del Estado. Y en segundo lugar, porque si no se tendría que hablar de concentración empresarial y se le señalaría a las empresas y eso no lo quiere la élite y tampoco quiere hablar de que hay una concentración de riqueza tremenda que son los que cobran los intereses de la deuda pública y que luego lo utilizan para cambiarlo por dólares, así que hay una cuestión ideológica detrás, una cuestión de lucha de clase que se señala al Estado, pero el Estado no es. El Estado no es, salvo aquí que está creando dinero, creando dinero, inyectando en la economía por los tipos de interés. Pero no es directamente eso lo que genera la inflación, como digo. Para terminar, muy rápidamente, soluciones. ¿Qué es lo que debería hacer Argentina para luchar contra esa inflación? Y no me voy a extender ni profundizar para no hacerlo muy largo. Lo primero, renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Pues no pueden mantener una deuda pública tan desorbitada pagando en dólares que no vas a poder utilizar para tu propia economía. Tienes que impagar la deuda total o parcialmente, o decirle que se la pagan más tarde, o que se la pagas en pesos, yo qué sé, lo que sea, pero hay que cambiarlo, porque si esto sigue así, entonces este gobierno o el siguiente no va a poder hacer absolutamente nada. Da igual que llegue Milei y diga el dolarizo la economía, no, si tienes que pagar una deuda pública tremenda en dólares, eso te va a generar muchísimos problemas. Segundo, reducir tipo de interés al 0%. Esta es una receta típica de la teoría monetaria moderna y es que ya he hablado muchas veces sobre ello. Los tipos de interés solo sirven para pagar una renta básica a los adinerados, ¿no? Warren Mosler, el fundador de la teoría monetaria moderna, llama a esto renta básica para ricos. Elevar los tipos de interés es que el Estado esté pagando dinero a aquel que pueda comprar deuda pública y otros activos financieros que son los adinerados y al resto de la población que le den por saco.
¿no? Entonces, lo que habría que hacer sería bajar el tipo de interés al 0%, porque así el Estado no estaría inyectando tanto dinero a los bolsillos de los ricos y utilizar todo ese dinero o más para otro tipo de cuestiones. Por supuesto, dejar de indexar la deuda pública, porque sería empeorar la situación, y podrías dejar de indexar los salarios más altos, ¿no? Hay que proteger todos los salarios que son los bajos y los medios, pero los altos, que la inflación los erosione un poco, no pasa nada. Estás contribuyendo a reducir la desigualdad en tu país. Y ya por último, en penúltimo lugar, reducir la concentración empresarial. Claro, esto ya es a medio plazo, porque no lo puedes conseguir de buenas a primeras, a no ser que te pongas muy punky y nacionalices empresas. Pero sí puedes poner impuestos, si no quieres ser tan punky, impuestos a las empresas exportadoras, a aquellas que estén más altamente concentradas, e incluso le puedes poner un impuesto que lo paguen en dólares, ¿vale? Que lo paguen en dólares y ya está, y así tú estás ingresando dinero. Por ejemplo, un 3%, que es la propuesta de Warren Mosler, a las empresas que exportan. Entonces van a ingresar dólares y un 3% pues ya lo ingresa el Estado. Y eso lo puede utilizar para gestionar la economía. Y por último, diversificar la economía, que esto sí es a más medio y largo plazo, pero hay que hacerlo. Si no, Argentina siempre va a ser muy dependiente del exterior y se va a enfrentar a este riesgo y este desafío siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Con inversión pública planificada, como han hecho todos los países más desarrollados del mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, ahora China. A ver si algún día hago un vídeo hablando sobre esto, ¿no? Entonces, esto es ya, como digo, a medio y largo plazo, pero es la única forma de que no le vuelva a ocurrir en el futuro lo mismo a Argentina. Me vengo aquí, hago las conclusiones y terminaríamos este bloque. Sé que es un tema árido, pero os animo a trabajarlo con tranquilidad si os interesa, y sobre todo a tirar a la basura pues ese cuento de que la inflación es culpa de crear dinero y de aumentar mucho el déficit público. No es así. Los datos revelan que no es así, y un análisis riguroso, detallado, revela que tampoco es así, que hay otros factores causantes. Por un lado, que la economía argentina, pero le ocurre a muchísimas otras economías, está poco diversificada, depende mucho del exterior. Cuando va a importar un producto, si se le ha encarecido, eso se le va a desencadenar y se le va a extrapolar al resto de productos y de su industria. Y recientemente, porque todo eso que he dicho es lo que explicaría que Argentina haya tenido siempre tasas de inflación estructuralmente altas, recientemente lo que ha ocurrido es que la deuda pública externa con el Fondo Monetario Internacional te seca la economía de dólares que necesitas para todo lo anterior. Así que es un problema que se agrava. Tu moneda se deprecia porque hay cada vez menos dólares, entonces todo te sale más caro. Si a eso le sumas la pandemia, que lo ha agravado todo, y a un Estado que cada vez sube más los tipos de interés, con lo cual está regando dinero a los más ricos, tienes el cóctel perfecto para que tu inflación se dispare hasta niveles que hacían muchas décadas que no se sufría, ¿no? Así que, como digo, ese es un análisis mucho más serio, mucho más riguroso. Animo a cualquiera que no crea que las cosas sean así a que lo desmonte, pero con seriedad y solidez, no diga, nada, que ha quedado mucho dinero. Eso son paparruchas. Eso no explica nada. A lo mejor de forma indirecta, por lo que yo he dicho de tipo de interés que luego se cambian, ¿no? Todos esos pesos por dólares y te hunde el tipo de cambio. Pero lo normal y lo que está ocurriendo en Argentina es que la inflación sea provocada por la devaluación de la moneda. Es decir, una inflación importada, como se conoce en términos académicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.